para, digamos, dar ese dato entre una BLE y una AMC? ¿Y cuál sería la importancia de saber esa diferenciación? Bueno, eso es muy interesante porque Muy por buena definición pregunta, sí. uno no debería utilizar en la PLES betalactámicos. Y yo sé que esto va a llevar a un punto más adelante, pero uno no debería, yo personalmente, específicamente en alto inóculo, ¿sí? No se utilizan en BLES otros betalactámicos diferentes a carbapenémicos u otro tipo de moléculas, ¿sí? O betalactámicos asociados a otra cosa, inhibidores, etcétera, específicamente. Las AMC, por ejemplo, digamos, el punto básico es que la AMC, cuando es una AMC sola, un medicamento como el cefepime resiste la hidrólisis, sobre todo si la MIC del cefepime en el antibiograma es menor a 2. Aún más si es menor a 1. ¿Listo? Yo le puedo poner cefepime alto inóculo sin ningún problema si la MIC del cefepime está en ese punto. A una BLE yo no le puedo poner cefepime. Es inefectivo, lo mato. ¿Listo? En el antibiograma, digamos, existen algunos microorganismos que constitutivamente son AMC y básicamente, por el acrónimo, es el Acinetobacter, la Morganella, el Proteus o la Providencia, los Proteus cuyo apellido no sea Mirabilis, Proteus peneri, Proteus vulgari, Proteus wasseri, cualquiera, que no diga Mirabilis, constitutivamente es un AMC. ¿Listo? ¿Cuál es el acrónimo, doctor? ¿Cuál es el acrónimo? Es AMPCES. Okay. AMCES, como las enzimas. AMC. Eso debería. La M es Morganella. La P es Proteus, nota al pie de página, cuyo apellido no sea Mirabilis. Bueno. La Providencia Redgeri, también constitutivamente es AMC. C de Citrobacter. E de Enterobacter, entre paréntesis. Hace algunos años había un Enterobacter cuyo apellido era Aerógenes, ahora por similitud taxonómica terminó siendo una Klebsiella, entonces sería una Klebsiella tener en cuenta si su apellido, eso es un AMC de entrada. La E, Enterobacter, la S, Serratia marcescens, y si uno quiere meter otras cosas allí, puede poner una H al principio, seguirá diciendo AMCES, será una Hafnia al Bay. Esos microorganismos, si ustedes los ven en un antibiograma, incluso sensibles a cefalosporinas de primera generación o ampicilina sulbactam, el tratamiento, si es alto inóculo, es cefepime. ¿Listo? Así aparezca sensible a todo. Porque puede estar esa enzima reprimida o derreprimida. Que reprime esa enzima el uso de antibióticos que degraden la membrana del gram negativo y liberen una serie de péptidos que quitan el candado sobre esa enzima, que es la AMR. Entonces, en ese sentido, AMCES, si es alguno de esos, el tratamiento será cefepime. El cefepime es inadecuado en cualquier circunstancia para una BLE. Incluso en bajo inóculo no sirve. En alto inóculo pues, se muere más y es inefectivo. ¿Listo? Hay algunos marcadores que han perdido eso. Ese grupo bacteriano que está mencionando, ese grupo bacteriano que está mencionando. Es un acrónimo, ¿no? AMC, que meten varias cosas ahí, algunas son enterobacterias, otros son no fermentadores. No, me estoy refiriendo a las AMC en términos genéricos. Cuando hablamos de AMC, esa variabilidad que también ha existido secundaria a las mutaciones durante el tiempo y que hoy en día, me cuida usted si hacen parte de ese grupo que se llama ESAC, que son AMCs que han tenido la capacidad con el tiempo de hidrolizar carbapenémicos. Esto debería abocarnos a una proporción de que las AMC van a terminar siendo resistentes a carbapenémicos. Pues en la AMC del apartamento modelo no, pero existen sus variaciones. Hay BLES mutadas que sin tener nada más son resistentes a carbapenémicos por otras cosas, ¿sí? Hay AMCs mutadas que sin tener mayor cosa también hacen resistencia a carbapenémicos habitualmente de bajo de nivel, y lo primero que se documenta tal vez es ertapenem en el grupo de los carbapenémicos, ¿sí?
No sabemos a dónde lleve esta deriva evolutiva con el uso indiscriminado, espoleado por la pandemia del COVID, que se utilizó en cantidades alarmantes y que en todo el mundo aumentó la resistencia en todo el mundo. Según un boletín de la OMS, entre el 9 y el 11% en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué es importante la BLES? ¿Por qué son importantes las carbapenemasas? ¿Por qué son importantes algunos tipos de oxas como enzimas versus, por ejemplo, las AMCs? Como ustedes se darán cuenta, incluso en paneles moleculares de detección, lo que PCRs múltiples anidadas, lo que se detecta son enzimas BLES, ¿verdad? Variaciones de carbapenemasas que serían KPC como modelo, unas metalocarbapenemasas, IM, BIM, NDM, y oxas, sobre todo oxa 48. Las AMC no están incluidas, las CYM y estas cosas no. Y esto tiene que ver con el éxito que ha tenido la diseminación de resistencia a través de elementos móviles de resistencia y el tipo de patógeno que lo tiene, ¿sí? Si las bacterias fueran unos futbolistas, la Klebsiella sería como Ronaldo y Messi en un solo futbolista, ¿sí? Es lo más Pelé, profe, Pelé. vivo, es un germen que ha tenido muchísimo éxito en relación a la plasticidad que tiene. Un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo a mi mano derecha una E. coli BLE y tengo en mi mano izquierda una Klebsiella BLE y tengo una persona susceptible enfrente de mí para que, digamos, se haga portador de esos gérmenes BLE, en el 51% de los casos será la Klebsiella y menos del 30% será la E. coli. La Klebsiella tiene una virulencia mayor. Y tiene una adaptabilidad, es muy plástica, ¿sí? Hay algunos clones que son muchísimo más virulentos que el resto de las Klebsiellas y que algunas otras enterobacterias que han producido brotes con cierta mortalidad. Hay unas que tienen unas características de invasividad mayor, incluso al sistema nervioso central. Ojo, que son las famosas K1, K2 o el serotipo K1, K2. Oiga, Doc, este tema es súper, súper complejo, pero para descender un poquito el ambiente hiperacadémico que tenemos, ya que mencionó el fútbol, si le pusiera a escoger entre Ronaldo, Ronaldinho, Messi o Pelé, a propósito de que Raudy mencionó a Pelé, ¿a cuál escogería usted? Hombre, cada quien tiene su época, ¿sí? Y yo creo que los que están ahora como los grandes semidioses del fútbol estuviesen en la época de Pelé, tal vez nunca hubieran hecho lo de Pelé. Y creo que si Pelé lo colocaran en la época de hoy, tal vez nunca hubiera hecho lo de Messi, Ronaldo o Ronaldinho o Rivaldo, ¿sí? Cada momento tiene su connotación en particular. Yo creo que es muy difícil comparar diferentes épocas con diferentes reglas, con diferentes balones, etc. ¿Pero cuál le gusta más? Yo, personalmente, a mí me gusta más Messi de todos esos futbolistas por Yo me quedo con muchas Ronaldinho. razones. Yo me quedo con Ronaldinho. Por muchas razones. Sí. Oiga, Cada quien- profe, preguntica así ya, como para ir cerrando, porque se nos ha extendido un poquito el tiempo. He notado que a veces a los pacientes en instancias de pisos y también de UCI con carbapenemasas les ponen de tratamiento carbapenémicos. ¿Qué podemos analizar al respecto? ¿Podemos decir eso está bien, eso está mal? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el racional? Bueno, eso depende de ciertas cosas. Ahora existen antibióticos que el uso del carbapenémico en la presencia de una carbapenemasa está ilustrado como un mecanismo de agotamiento enzimático. Una bacteria tiene un número limitado de proporción de enzima para degradar el beta-lactámico. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una enterobacteria, digamos Klebsiella, E. coli o lo que ustedes quieran, que tiene una carbapenemasa serina, específicamente KPC, porque hay muchas dentro de ese mismo grupo. El racional de colocar carbapenémicos si uno no tiene en su poder antibióticos que, digamos, estén dirigidos o que tengan resistencia a la acción de esa enzima hidrolítica, específicamente a Vivactan, Ceftriaxona y Vivactan, si uno no lo tiene, el racional de colocar un carbapenémico, incluso terapia con doble carbapenémico sin ningún otro mecanismo, sin ningún otro antibiótico activo, que es el caso, por ejemplo, de la combinación ertapenem-meropenem en bajo inóculo. El racional que tiene es agotar metabólicamente a la bacteria y consumir la enzima.
cuando, y eso digamos que lo hizo Tumbarello, antes de que existieran nuevos antibióticos, dijo, hombre, si yo tengo un germen que tiene una carbapenemasa, específicamente una carbametazoserina, serina, específicamente una KPC, porque ha tenido mucho éxito en diseminarse en todo el mundo, yo si les coloco en enterobacterias, bueno, esto no es válido para Acinetobacter, esto no es válido para Pseudomonas, son para enterobacterias. En enterobacterias, si yo coloco ese carbapenémico asociado a 1 o a 2 antibióticos activos en ese momento, se logró una reducción en mortalidad en estudios observacionales retrospectivos hasta el 40%. Y el racional que estuvo detrás de eso en ese momento fue el hecho de que el adicionar al tratamiento del carbapenémico agotaba metabólicamente a la bacteria, consumía la carbapenemasa y hacía que los otros antibióticos actuaran 1 o 2. Incluso se llegó a utilizar en algún momento la combinación de ertapenem con meropenem para enterobacterias resistentes que expresaban carbapenemasa KPC. Y su mortalidad fue similar al usar carbapenémico más un antibiótico activo y no estos dos activos, bajo la misma premisa. Ok, o sea, era como que, vétele para allá para que esté pendiente de ti y yo me encargo de matarla. Eso es como si, por ejemplo, hubieran 2 náufragos en una balsa y estuvieran en el mar y se hubieran acabado los recursos, el agua y la comida, y vieran tierra firme al alcance de la brazada. En el bote está un carbapenémico y otro carbapenémico, o un carbapenémico y otro antibiótico. Y en el agua hay un tiburón, y el tiburón se llama carbapenemasa. El racional de utilizar el carbapenémico en ese contexto, 1 o 2, en el caso de combinación ertapenem-meropenem, o, por ejemplo, meropenem más otros antibióticos, es lanzar al agua a uno de los 2 náufragos, que el tiburón vaya hacia donde está el náufrago y el otro que está allí le caiga al tiburón y lo mate. El otro o los otros. Ese es como, poniendo una analogía un poco simple, lo que se busca con ese tipo de acciones. Muy en este momento, digamos que eso no se recomienda si uno tiene otros antibióticos con actividad de, digamos, que sean activos contra carbapenemasas serinas o contra carbapenemasas tipo oxa, como el ceftazima y bactam, e incluso en metalocarbapenemasas o en metalobeta-lactamasas, digamos que lo que impacta en mortalidad realmente es la combinación de Aztreonam con ceftazima y bactam versus combinaciones de múltiples otros antibióticos. Ok. Entendido. Profe, hay una pregunta que yo quiero, digamos, ahondar. Cuando nosotros hablamos de gérmenes que son o que tienen multidrogoresistencia, ¿me estás escuchando? No importa, yo puedo editarlo, pero ¿me estás escuchando bien? Sí, a mí se me está parando la pantalla, ¿sabes? Estoy teniendo dificultad con mi internet. Qué pena, dice un momentico. ¿Ha fluido bien allá en tu computador, que tú eres quien estás grabando? Al principio hubo unos lags. Al principio. Sí. Pero todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. Sí, al principio hubo unos momentos. Perfecto, voy a retomar la pregunta. ¿Vale? Profe, desde el punto de vista clínico, nosotros a veces hacemos una referencia genérica a beta-lactamasas, a carbapenemasas, incluso a veces somos un poco más genéricos y hablamos como de multidrogoresistencia. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo definimos nosotros este concepto en una enterobacteria, por ejemplo, en un germen gram negativo causante de infección del tracto urinario? ¿Cómo definimos nosotros ese concepto de que esta bacteria, pongamos Klebsiella, es un germen multidrogoresistente? ¿Qué características debemos tener en el antibiograma o clínicamente? Bueno, básicamente esa pregunta es interesante en el sentido de que la definición de multidrogoresistencia varía de patógeno a patógeno. Existen patógenos que con resistencia a... Y sobre todo, eso está en relación directa a las opciones terapéuticas que tú tengas. ¿Listo? Hay gérmenes que per se tienen una muy reducida espectro de posibilidades a escoger para tratarlo. Bueno, y hay otros que tienen muchas más, ¿sí? Entonces, la definición de multidrogoresistencia en general para las enterobacterias son enterobacterias que tengan resistencia a 3 o más familias de antibióticos que normalmente, bajo condiciones naturales, son sensibles a esos antibióticos.
Mientras que, por ejemplo, en Pseudomonas, que es un no fermentador con que yo tenga resistencia a dos antipseudomónicos, voy a hablar de multidrogoresistencia. Y en Acinetobacter baumannii, o por ejemplo, en Enterococo, que tengo todavía más limitadas las opciones terapéuticas con menor proporción de antibióticos, digamos que normalmente deben ser susceptibles, que sean resistentes en el antibiograma, voy a hablar de multidrogoresistencia. Ok. Ok. Yo, doctor Morales, familias. Tienes que abrir el micrófono, Alberto. El micrófono, Albertico. ¿me escuchan? Sí. Sí, eso lo editamos ahí, eso no es lo de menos, no te preocupes. Vamos. Ok. Doctor Morales, no puedo dejar ir sin hacer esta pregunta. Y sé que nos escapamos un poquito del tema o nos vamos un poquito más allá. ¿Qué datos del antibiograma me podrían a mí poner en el escenario de una metalo-betalactamasa? ¿Cuáles serían los datos que yo esperaría ver en el antibiograma que me permitan inferir que eso existe? Bueno, primero el tipo de germen. Bueno, hay una metalo-betalactamasa. Reitero, el primer ejemplo que tuve cuando hablamos de betalactamasa es como decir médicos especialistas. ¿Sí? Esto es un mundo, ¿sí? Y existen unas metalo-betalactamasas, metalocarbapenemasas, que son constitutivas a algunos gérmenes y que tienen un patrón hidrolítico específico. Por ejemplo, la Stenotrophomonas maltophilia, la Aeromonidrófila, ¿sí? Tienen metalocarbapenemasas de manera constitutiva con una actividad hidrolítica específica. Miren, por ejemplo, esto. Una Aeromonidrófila tiene una metalocarbapenemasa que se llama la CPHA, que genera hidrólisis a los carbapenemes, pero es sensible a cefepime. Y si en el antibiograma yo tengo una aeromona, una infección grave, sensible a cefepime, sabiendo que tiene una metalocarbapenemasa, le debo poner cefepime o quinolones. ¿Listo? Okay. Otra cosa diferente son metalocarbapenemasas que no son constitutivas. Por ejemplo, la Burkholderia cepacia tiene una metalocarbapenemasa que es constitutiva, que se llama la PEN-A, porque hidroliza hasta imipenem. Y es una metalocarbapenemasa, ¿sí? Entonces, le sirve el mero, le sirve la trobramicina, etc. Pero lo que está generando un grandísimo problema en el mundo son metalocarbapenemasas que han tenido mucho éxito por diseminación plasmídica. Y esas son, digamos, como el objeto de la gran preocupación, que básicamente son, por ejemplo, la IMP, la BIM, la NDM o la Nueva Delhi, bueno, que han tenido muchísimo éxito en diseminarse en enterobacterias, en pseudomonas. Hasta hace 20 años era un absurdo decir que existía una Klebsiella, que existía una pseudomona originosa KPC. Eso era un exabrupto. Quien lo dijera lo mandaban a la Inquisición. Bruto, canalla, ¿cómo se te ocurre? Etcétera. En el año 2012 se detectó la primera KPC de expresión en pseudomona, Cali, Colombia. Bueno, y a partir de ese momento, cada vez más hay pseudomonas que expresan KPC, y no solamente KPC, sino metalocarbapenemasas. Entonces, digamos que el gran problema de las metalocarbapenemasas son metalocarbapenemasas que han tenido éxito en diseminación plasmídica, que son estas, BIM, IMP, etcétera. Entre otras cosas, la coexpresión de carbapenemasas en Colombia es altísima, mucho más alto que en muchos lugares de Europa o de Estados Unidos, en que solamente hay monoexpresión. Si yo tengo un germen que tiene una metalocarbapenemasa y vamos a poner un ejemplo ideal, que no siempre se va a ver así, pero con ánimo de hacer un ejemplo claro, una metalocarbapenemasa será resistente a los betalactámicos, resistente a los carbapenémicos, y si está sola y no tiene ningún otro mecanismo, por ejemplo, coexpresión de otras carbapenemasas, debe ser sensible al Astronam. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae, sí, tiene una Klebsiella pneumoniae que solamente tiene una metalocarbapenemasa plasmídica, como les comento, será resistente a todos los betalactámicos, resistente a los carbapenémicos, y el Astronam debe ser sensible. Eso es fenotípicamente como se vería ese escenario ideal de una metalocarbapenemasa.
las carbapenemasas, así como las BLES, tienen que comprobarse por métodos que, digamos, tengan la suficiente confiabilidad para detectar la producción enzimática de la carbapenemasa, y hay muchos métodos, ¿sí? Porque no solamente la expresión fenotípica de la resistencia a carbapenemas está dado por carbapenemasas, sino, como lo dijimos anteriormente, por BLES o AMC sobreexpresadas más otros mecanismos, bombas de expulsión, perideporinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque el mismo germen que tenga el mismo patrón de resistencia a carbapenemas, si tiene una carbapenemasa, sobre todo si es carbapenemasa serina tipo KPC, mata más que el otro germen que tiene el mismo patrón de resistencia pero que no tiene carbapenemasa, ¿sí? En el año 2050 se proyecta que las muertes generadas directamente relacionadas con resistencia van a ser más altas que la mortalidad por trauma y cáncer. Imagínense. Así que no es un problema menor. Dentro de la lista de los 10 problemas que ponen en peligro a la especie humana está la resistencia bacteriana, ¿sí? No es un problema menor. Entonces, por eso es importante. Y existen métodos de detección que son colorimétricos, que son inmunocromatografía de flujo lateral, o métodos que ya son, digamos, genómicos a través de PCR. Listo, eso es importante. Porque los métodos fenotípicos conocidos de siempre, bueno, tienen una muy baja sensibilidad y especificidad para detectar precisamente si tiene o no una carbapenemasa y si tiene o no qué tipo de carbapenemasa, porque eso es muy importante porque impacta tratamiento, pronóstico y mortalidad. Es decir, el EDTA, el ácido borónico y estas cosas, si yo no tengo nada más en mi laboratorio y estoy por allá en un lugar en que no tengo acceso a nada más, pues eso usaré, pero no es lo indicado, ¿sí? Uno debe tener otros métodos para corroborar eso, que puede ser métodos colorimétricos como el CarbaNP, inmunocromatografía de flujo lateral, que básicamente es utilizar la muestra y sale como si fuese una prueba de embarazo. Carbapenemasa positivo y qué carbapenemasa es, dependiendo de qué tecnología sea. O métodos génicos o métodos de inhibición, como el test de inhibición a carbapenémicos. Eso detecta y dice específicamente si hay una carbapenemasa. Y si uno quiere saber cuál es, la inmunocromatografía de flujo lateral es buena, tiene una buena sensibilidad versus la PCR, 95%, siendo la PCR el 100%. Bueno, muchas dudas, muchos comentarios, es un tema muy amplio, muy complejo. Sí. Yo creo que nos hemos extendido bastante. No había manera de abordarlo en una sola sesión. No, yo creo que podemos. Voy a dar una apreciación. Yo creo que cada quien puede hacer una pregunta final. Cortamos y esto toca montarlo en dos partes. Imposible montar una sola parte de esto. Hablamos de la primera parte, hacemos una introducción y hacemos parte 2 de este mismo tema, pero concluyamos cada quien con una pregunta clínica. Le damos la palabra a Alberto, Isaac y luego yo, y el profe hace una conclusión. ¿Les parece? Listo. Dale, Albertico, comienza, después viene el profe Isaac, después vengo yo, y ahí terminamos. De una. Albertico, tírate una genómica. Bueno, a mí sí me gustaría saber si, tratándose de una carbapenemasa, existen diferencias en mortalidad con respecto a la sepsis que podría ocasionar un germen usual, un germen con un patrón usual. ¿Existe diferencias en mortalidad que se puedan utilizar, doctor Morales? Sí, claro. Sí, claro. Miren, esto es tan interesante como, por ejemplo, ahora, si yo tengo una bacteria. La pregunta va dirigida a lo siguiente, doctor. La pregunta va dirigida a lo siguiente. La pregunta va dirigida a si eso existe tratándose de pacientes en un escenario similar. Es decir, de pacientes con escenarios similares, porque entendemos que las carbapenemasas probablemente se vean más en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con larga estancia hospitalaria, inmunocomprometidos. En un hospital de nuestra tierra, Colombia, y tarda más de 14 días, no tienes que estar inmunosuprimido antes del ingreso, ni tener cáncer, ni ninguna otra cosa, ¿sí? La posibilidad de colonización que después pasa infección por un germen resistente es muchísimo más alta que un germen sensible, y el tiempo en el cual duras con la colonización es muchísimo más alto también. Lógicamente, si tienes condiciones de salud precarias, otras enfermedades o, digamos, tu salud no es óptima, vas a tardar más tiempo colonizado. Y en promedio, entre 40% de los colonizados por gérmenes resistentes de estas características terminan haciendo una infección.
y sí cambia ostensiblemente el tipo de germen y el tipo de carbapenemasa. Pero hay algo muy interesante en lo que dijiste que quiero puntualizar. Si yo tengo una infección por un germen resistente, le hago el diagnóstico temprano y le coloco el antibiótico que es, incluso en ese escenario, esos gérmenes con resistencia especial matan más que la misma circunstancia por un germen sensible. Voy a poner un escenario hipotético, ¿sí? Yo tengo un paciente que llega con una bacteremia, le tomo unos hemocultivos, pitan a las 5 horas, le tomo un film array y sale con unos genes de resistencia y le pongo inmediatamente el antibiótico que tenga espectro para ese patrón de resistencia. ¿Listo? Versus el mismo paciente que llega con la misma sintomatología, también tiene una bacteremia, hemocultivos pitan a las 5 horas, le tomo un test para detectar la resistencia y no la tiene, y le coloco un antibiótico, esos dos teniendo las mismas características, excepto el patrón diferencial, incluso si yo le coloco el antibiótico, este paciente se muere más. Digamos que la discusión mucho tiempo se había derivado hacia si la mortalidad estaba en relación con el hecho de que mi terapia empírica era inadecuada. La terapia empírica inadecuada mata mucho, pero incluso si yo en la terapia dirigida corrijo, si tengo muy tempranamente la manera de corregirlo, o si de entrada le pongo el antibiótico que es, esas personas con gérmenes de resistencia especial se mueren más que las personas que no tienen ese patógeno en particular. Entonces, la pregunta es si hay que optimizar escalas de riesgo que no son perfectas, flujos para también hacer diagnóstico precoz. Infortunadamente, muchos test de diagnóstico rápido han influido en consumo de antibióticos y ajustes de terapias y no han tenido impacto en mortalidad. Y eso muy probablemente está en relación a que la mortalidad es una variable muy compleja que está atada a muchísimos factores más allá del germen y el antibiótico que yo les coloque, ¿sí? Lógicamente, si no se lo coloco y tengo un espectro inadecuado, pues esa persona, en la medida en que pasa el tiempo, tiene un riesgo mayor de mortalidad. Pero incluso en las personas en las que se hace la corrección o tienen terapia dirigida temprana, esas personas se mueren más versus las personas que no lo tienen. Ok. Bueno, mi pregunta va a ser muy puntual, doctor. Dentro de los carbapenémicos, ¿cuál tiene la mayor posibilidad de causar una convulsión? Sabemos que uno de los efectos adversos de los carbapenémicos son las convulsiones. ¿Cuál tiene mayor facilidad para producir una convulsión y cuál sería el más seguro en ese contexto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Uno, la posibilidad de inducir convulsiones en una persona a través del uso de carbapenémico en general es raro. ¿Listo? Ok. Uno. Y dos, la persona que convulsiona y esa convulsión está relacionada con un carbapenémico habitualmente entra en un estatus convulsivo súper refractario. Ok. E incluso sedados, relajados y con toneladas de anticonvulsivantes y sedantes siguen convulsionando eléctricamente. Casi siempre el estatus epiléptico por carbapenémicos es incoercible, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente con carbapenémicos y convulsiona y es una convulsión que demora muy poco, no debo retirar el carbapenémico. No, digamos que si bien es cierto, los carbapenémicos y otras moléculas antibióticas pueden facilitar en personas con riesgo la convulsión, digamos que no siempre es atribuible al carbapenémico. En términos generales, para darle respuesta a tu primera pregunta, el riesgo de que exista una convulsión con imipenem es históricamente más alta, 1.3%, meropenem 0.9%, y ertapenem entre el 0.6 y el 0.9%. Pero, hay que hacer una diferencia clara y es el hecho del momento en el cual se utilizó el carbapenémico y en quiénes se utilizó. Digamos que los estudios que precisamente miraron eso, bueno, y la convulsión estaba básicamente por dos cosas, o antagonismo del GABA por bloqueo de su receptor, o estimulación agonista de unos receptores que se llaman los NMDA. En los estudios que hicieron imipenem, que dijeron que imipenem tenía un riesgo convulsivo más alto, entraron todos los pacientes, incluso aquellos con un riesgo mayor de convulsión, enfermedad orgánica,
pacientes con historia de epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En los estudios que se hicieron a posteriori con meropenem, ertapenem y otros carbapenémicos, selectivamente se excluyeron a las personas que tenían un riesgo más alto de convulsión. Entonces, a pesar de que el número dado de manera cruda sea mucho más alto, cuando se hace la comparación de los subgrupos, tal vez no existe una diferencia ampliamente significativa entre imipenem o meropenem. Bueno, cualquier carbapenémico en una persona susceptible puede dar convulsiones, sí, no es lo más frecuente, no es lo más, habitual. Lo más habitual. Si lo hace y es mediado por el carbapenémico, habitualmente es un estatus epiléptico súper refractario y muy complejo de sacar adelante. Y eso después toca salir corriendo a buscar al neurólogo para que nos ayude a eso, al intensivista. Profe, yo estoy muy agradecido por su presencia acá. Me honra conocerlo, ya que tengo de profe también al doctor Guzmán y al doctor González. Yo quiero finalizar con una pregunta que para mí es extremadamente importante, y es que usted nos dé 5 recomendaciones con base en las beta-lactamasa de espectro extendido y infecciones del tracto urinario en este particular. 5 cosas que tenemos que tener en la mente siempre para nosotros tener... Ya que aquí existen expertos en medicina, economía y finanzas también, voy a hacer una analogía al público, y es la siguiente. 1, hay que tratar de utilizar siempre el antibiótico que tenga el menor espectro en sentido de amplitud de familias de gérmenes a usar. No es un capricho, ¿sí? No es un capricho del infectólogo. El infectólogo va a fregar que es sensible a tal vaina, entonces yo le quiero dejar esto. No es un capricho. Cuando uno está lidiando con algo ahí voy a hacer un paréntesis, qué pena que lo interrumpa. Una vez me dijo un profesor mío cuando estaba estudiando que el buen infectólogo no es el que sabe poner un antibiótico, sino el que lo sabe quitar. Sí, eso me lo dijo un día. Me dijo, cuando tú aprendes a quitar un antibiótico o a no ponerlo, sabes que estás aprendiendo un poco de infecto. Sí, digamos que en defensa de quienes ponen el antibiótico, los antibióticos y la asepsia y la antisepsia son las 2 cosas que han cambiado la mortalidad y han aumentado la expectativa de vida de los humanos como especie en cuanto a presencia de infecciones que antes no existían. Una de las pocas cosas modificables que uno puede hacer en incertidumbre diagnóstica de un paciente en choque o un paciente que simula una sepsis es lo más fácil del mundo, es poner un antibiótico. Puede que no se esté actuando mal en prospectiva, pero hay que tener un acervo para revisar en retrospectiva y en qué estamos en este punto y tener la capacidad crítica de decir, esto que yo estaba viendo no era por esto, no le documenté esto, se lo puedo quitar, ¿sí? O llegó muy malo, choqueado, 2 vasopresores, UCI, lo intubaron, se fue para diálisis, le puse meropenem, vancomycin, lo que sea, ¿sí? No hay que sonrojarse. Si hay algunos pacientes con los cuales uno tiene que decir, hombre, sí, déjele esa vaina porque está muy malo y no tenemos idea que tiene en este punto, no tenemos nada para hacer la reflexión de qué vamos a dejar, son esos pacientes. Entonces, primer punto, uno no debe utilizar ese raciocinio en todos los pacientes, ¿sí? El paciente en el que uno tiene que utilizar amplio espectro de entrada, básicamente pacientes que tengan factores de riesgo, que han tenido... Lo más importante de todo es que se haya documentado colonización por esos gérmenes resistentes. Eso pesa mucho más que los factores de riesgo. 1. 2. El paciente inestable, ¿no? El paciente que está críticamente inestable, malo, ¿no? 2 vasopresores, UCI, ventilado, diálisis. Hombre, ese sí, colóquele amplio espectro y después miramos qué hacemos, ¿sí? Cuando ya tengamos algo en la mano para decir, nos podemos bajar y nos bajamos, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero no utilizar ese mismo raciocinio o forma de actuar en relación a todos los pacientes. Llega un paciente que tiene una infección urinaria, le voy a poner meropenem, está inestable, ¿sí? Puede que tenga algunos factores de riesgo, nunca ha tenido un aislamiento por estos gérmenes, 1 no. 2, hablando de lo financiero, imagínense que los antibióticos que tienen amplio espectro es la reserva que uno tiene, ¿cierto? O el crédito abierto que uno tiene, que después no tiene cómo pagarlo.
El punto inicial es el siguiente. Tengo una infección urinaria y es una infección urinaria alta y yo le voy a poner piperacilina tazobactam. Eso se ve todos los días, a toda hora, 24/7. ¿Tuvo algún aislamiento presente? No. Ha tenido múltiples infecciones urinarias, algunas veces sí, muchas veces no. Porque, bueno, no, que yo lo vi malo y le puse piptazo. Eso es un tarjetazo a 12 cuotas. ¿Listo? Le puse un carbapenémico. Eso es, si no se lo quito, eso es un tarjetazo a 24 cuotas. Lo que voy a tener que pagar después con ese mismo paciente y algo que muchas veces no se ve, y eso es el iceberg que está por debajo del agua, que son esos pacientes que terminan colonizados pasándole a otros pacientes esos gérmenes resistentes en una hospitalización. Eso es lo que voy a terminar pagando que no estoy viendo porque está por debajo del agua. ¿Listo? Cuando yo coloco un antibiótico de un espectro estrecho, estoy pagando en efectivo. PIN. Listo. ¿Sí? No hay problema. Si yo arranco con amplio espectro por básicamente inestabilidad o conocimiento de colonización o además factores de riesgo, es como si estuviera haciendo una cuota con una tarjeta que me entró después el efectivo y lo pagué y sané la deuda bajándome a bajo espectro, ¿sí? Yo siempre coloco el ejemplo de eso porque eso es mucho más fácil que cale en las personas. Yo voy a comprar una pizza. Tengo varias formas de comprarla, ¿verdad? O la pago en efectivo o la pago con una tarjeta a 12 cuotas y no existe la posibilidad de que yo la pague antes, ¿sí? Continuar un antibiótico de amplio espectro en una persona que no tiene un germen que lo requiera es la analogía de la tarjeta a 12 cuotas. La pizza, ¿sí? Que se va a curar de este episodio. Pero lo que voy a tener que pagar después, de pronto ni lo estoy viendo, ¿sí? Mientras que si yo hago, por cualquier circunstancia, arranco amplio espectro, me doy cuenta del antibiograma y me descalo, estoy obviando todas esas cosas que no voy a mirar inmediatamente, sino que lo voy a terminar pagando mucho tiempo después. Ese es como en términos de resistencia, es probable que al futuro, por ejemplo, nos encontremos con un paciente que no tendrá ninguna opción de manejo antibiótico por esa conducta. Ok. Muy bien. Ok. No, yo creo que cualquiera de nosotros le quisiera ahorrar algunas cuotas en el crédito, ¿no? Del banco. Sin duda alguna. Claramente sí. No sabemos si nosotros vamos a ser el paciente que viene después. Así es. Además, claro, además. Así es. Además. Profe, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Al profe Isa y al profe Alberto, gracias también por acompañarnos nuevamente. Y estuvo ameno. Yo creo que de paso hay que darle una segunda sección a esto porque el tema es demasiado amplio y de alguna u otra manera demasiado extenso. De las cosas, nosotros que manejamos las enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, tiroides, yo creo que si la Tierra podría entrar en exterminio podría ser por las bacterias multidrogoresistentes más que por la propia obesidad. La naturaleza con un chasquido de los dedos nos puede borrar y seguramente el vehículo que utilizará será algo infeccioso. Le voy a decir una cosa. Cuando comenzó el COVID, primeros casos de COVID, tal, decían, eso no tiene menor mortalidad que la influenza, mata más la malaria, el dengue es peor. Y mire lo que pasó. Toda la humanidad encerrada casi 3 años, ¿sí? Hay cosas que no vemos y digamos que el uso de los antibióticos, más allá de impactar en la resistencia que después no vamos a poder tratar, también de reprime virulencia, ¿sí? Eso es algo que no vemos. En el caso específico, por ejemplo, sé que una pregunta que quedó en el tintero, que era la piperacilina tazobactam en las BLE, que si sí, que si no, que si pito, que flauta, y que existió un ensayo que las condenó en el sentido de que la mortalidad era mayor, pero que no estaba bien balanceado, etcétera. La pregunta que uno debe hacer es, ¿realmente la piperacilina tazobactam no impacta en selección de resistencia y virulencia? Y la respuesta es obvio que no. El racional de utilizarla versus un carbapenémico era que yo no utilizo el carbapenémico y me ahorro la posibilidad de que haya resistencia a los carbapenémicos, pero les cuento que no. La piperacilina tazobactam está relacionada con la de represión de resistencia a carbapenémicos en enterobacterias y en pseudomonas específicamente con metalocarbapenemasas.
cuando se ha podido ciclar y dejar de usar ese antibiótico, ha disminuido la resistencia incluso en no fermentadores como Acinetobacter baumannii. Entonces, el mismo cuento de la tarjeta, ¿sí? No puede pagar en efectivo y no pague 12 cuotas que al final tal vez no sepa que resulte de eso a posteriori. Así es. Ok. Bueno, yo creo que esto ha sido productivísimo. Esto tenemos aquí para 2 sesiones, Raudy. Así es. Profe, muchísimas gracias, profe, en serio. Bueno, Profe, muchas gracias por la invitación, muy interesante el formato, lo felicito, está muy chévere, creo que la manera como se llevó el tema y lo ameno que seguramente va a tener el impacto que quieren que tenga, y bueno, muchísimas gracias a ustedes aquí entre amigos, muchísimas gracias por la invitación y siempre a su servicio para colaborarles y para hablar nuevamente de algo tan interesante como esto. Claro que sí, profe, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de El Templo de Osler. Bye, bye. Hasta luego, muy bien.